buenas a todos, bienvenidos a este sexto episodio de la creación de la máquina basada en Raspberry Pi. Y en el capítulo de hoy vamos a poner toda la electrónica dentro de la máquina. Vamos a hacer una balda para atornillar todos los elementos que componen la electrónica de nuestra máquina. Y vamos a intentar que sea lo más accesible posible desde fuera. También intentaremos que esté lo más pegado a la pantalla que podamos, para que no tengamos que poner muchos cables entre la pantalla y la electrónica, muchos cables largos quiero decir. Y nada, básicamente esto es todo, así que nada, vamos al lío. Bueno, básicamente vamos a empezar con un panel de metacrilato que teníamos previamente cortado, que básicamente fue un retal que nos sobró, y lo que vamos a hacer pues será ir colocando los elementos de la electrónica encima del panel y vamos a ir viendo la disposición que creemos mejor para estos elementos, ¿no? Ver dónde los queremos colocados y bueno, más o menos cuando estemos seguros, lo que vamos a hacer será pues colocarlos de manera individual e irlos pues marcando poco a poco las posiciones de los agujeros. Una vez tengamos las posiciones de los agujeros de los elementos de la electrónica, cogemos el taladro, le ponemos una broca para metal, ya que va bastante mejor con para perforar este material. Hacemos unos agujeritos y luego con algunos tornillos que tengamos por ahí, en nuestro caso pues los tenemos reciclados en un bote de los que sacamos de ordenadores y demás. Lo que hacemos básicamente es buscar un tornillo que le valga y atornillamos la Raspberry Pi, en nuestro caso, al metacrilato. Una vez la tenemos atornillada, pues como siempre me gusta comprobar que todo funciona y que todo va bien, así que vamos a ir conectando todos los elementos que conforman el circuito para ver que todo funciona bien antes de seguir montando, ¿vale? Para asegurarnos de que todo funciona y de que todo va bien antes de continuar, y que algo no funcione en una etapa posterior del proceso y no sepamos dónde hemos podido cometer un error. Una vez comprobamos que todo va bien, desmontamos y seguimos montando el resto de nuestro circuito. Ahí vemos cómo pues corto una de las partes de la electrónica, un protector plástico que tenía, para poder hacerle el agujero un poquito mejor y poner el tornillo. Una vez tenemos los agujeros hechos con el taladro, pues atornillamos los tornillos que hayamos encontrado y que le vayan bien a nuestro componente electrónico y lo colocamos en la disposición que nosotros queramos. En nuestro caso lo estamos haciendo así, ya que creemos que es mucho mejor el panel dispuesto de esta forma, y veremos luego en el resultado final pues que aunque tiene puntos mejorables, queda bastante bien y queda bastante correcto en cuanto a la disposición. Ahí vemos cómo atornillamos los últimos elementos, siempre siguiendo el mismo procedimiento, es decir, vamos poco a poco con el taladro haciendo los agujeros y vamos colocando los tornillos de cada uno de los elementos, intentando no atornillarlos muy fuerte, porque siempre puede ocurrir que se nos parta el componente, o que aplastemos los pines inferiores del componente en sí, o de la placa, mejor dicho. Y siempre hay que ir con un poquito de cuidado, ¿no? Es simplemente una fijación para que no se mueva y no hace falta aprisionarlo contra el metacrilato. Y ahí tenemos toda la disposición, la Raspberry Pi por un lado y nuestro circuito para hacer que funcione el LCD. Y ahí vemos por debajo cómo no he atravesado con los tornillos hacia el otro lado, simplemente. Ahora vamos a ver cómo vamos a arreglárnoslas para colocar el circuito dentro de la máquina. Yo creo que ahí es una buena disposición, sobre todo porque queremos que esté cerca de la pantalla para conectar el inversor. Entonces ahí marcamos dos tacos que serán los que irán debajo de nuestro panel de circuitos, y marcamos el segundo, y lo que haremos será pues atornillar el panel de circuitos a esos tacos y los tacos a la estructura de la máquina, para que quede todo un poquito mejor agarrado, por así decirlo, y también le va a dar bastante solidez a nuestra máquina, como veremos a continuación. Para atornillarlo, obviamente, colocamos de nuevo la pantalla para ver a qué altura queremos que vaya. No vaya a ser que lo estemos atornillando sin la pantalla y luego cuando la pongamos nos llevamos a una sorpresa de que el cable que alimenta las lámparas de la pantalla pues no llegue. Una vez tenemos todo colocado, nos aseguramos de que los cables llegan, ¿vale? Ahí vemos cómo el cable de datos sí que llega perfectamente, llega de sobra, y el cable de la pantalla que estoy agarrando ahora mismo
es el crítico. Entonces tenemos que colocar el circuito lo más cerca posible o lo más accesible para este cable, ¿de acuerdo? Es lo más crucial. Una vez tenemos seguro que esa será la disposición y hemos visto que el sistema con los tacos pues, puede funcionar, volvemos a hacer el mismo procedimiento de antes. Desatornillamos nuestros componentes electrónicos, marcamos unos agujeros para hacerlos en el metacrilato y luego posteriormente atornillar la madera. Y básicamente lo que haremos es hacer los agujeros con el taladro y posteriormente pues le pondremos un tornillo. En este caso será un tornillo de madera, no será un tornillo de electrónica como los que hemos usado para los componentes. Entonces es un tornillo con una rosca un poquito más agresiva, por así decirlo, y lo ponemos en la madera. Con el otro taco, haremos exactamente lo mismo. En este caso he optado también por poner un poco de cinta de carrocero sobre ese taco. Probablemente muchos sepan por qué y otros no lo sepan. Básicamente la razón es que los tornillos, digamos, las cabezas quedan asomando hacia el componente, que en este caso es la Raspberry Pi, y los pines de la Raspberry tocan los tornillos directamente. Para evitar contactos y efectos no deseados, pues he decidido ponerle un poco de cinta de carrocero por encima a lo que viene siendo los tornillos, para que si la Raspberry Pi o los pines tocan el tornillo, pues no se produzca ningún tipo de cortocircuito. Y ahí vemos básicamente cómo queda colocado, cómo quedaría colocado nuestro panel de electrónica, que queda bastante chulo, quedaría más o menos a esa altura y gracias a la magia de la edición ya está colocado. Simplemente lo que hemos hecho pues es ponerle dos tornillos, uno a cada lado, y queda así de bien fijado, queda bastante bien y es una solución bastante buena. Si lo tuviera que cambiar ahora, probablemente orientaría el cable, el driver de la pantalla hacia el otro lado, porque como veremos tiene un pequeño problema a la hora de ponerle el cable del VGA. Y aquí vemos la máquina encendiendo de nuevo, todo funciona perfectamente. Y si le podemos sacar otro fallo, ¿no? Otro motivo de mejora, quizás sea el contraste que tiene la pantalla. Probablemente se deba al adaptador HDMI VGA que hemos utilizado, que nos roba algo de contraste, y eso pues es un poco fastidio. Ahora volvemos a desmontar la máquina, cambiamos de tercio, desmontamos la máquina y lo que hacemos es un agujero en el lado derecho, si la miramos de frente, para que la Raspberry Pi puedan ser accesibles sus puertos USB y su conexión RJ45. Y quedaría pues como vemos a continuación. Ahí vemos cómo es bastante accesible y nos puede ayudar muchísimo, sobre todo por si queremos instalar algo, pues ponerle el pendrive o simplemente conectarle un teclado o incluso conectarle una conexión a internet. Y por último lo que vamos a hacer será colocar los controles, esos controles que teníamos ahí dispuestos ya presentados pero sin cablear. Pues lo que vamos a hacer ahora es colocar los controles. Colocamos la disposición de colores que nos guste y colocamos el joystick tal y como habíamos visto en anteriores episodios, ¿vale? El punto clave llega ahora, y es que para ahorrarnos poner fundas y demás, lo vamos a hacer a lo rudimentario. Vamos a utilizar cables de internet, el típico cable que lleva un RJ45, pues vamos a utilizar esos cables. ¿Por qué? Porque llevan 8 pequeños cables dentro y nos vienen de perlas para poder para poder soldarlo a nuestro joystick, en este caso, o a nuestros botones, y llevarlo a la Raspberry Pi sin mayor problema. Ya tiene su funda y está todo mejor puesto. Ahí vemos cómo queda el joystick soldado. Si no tienen mucha práctica soldando, pues con calma y un poco de maña se consigue, siempre intentando poner un poco de estaño antes al cable y al terminal. Todo se consigue. No creo que tengan ningún problema en eso. Y ahora básicamente lo que hacemos es soldar los botones y vemos cómo quedan dispuestos todos los botones soldados con los cables de internet que decía. Y como vemos, pues tenemos 3 cables que engloban todos los pequeños cables de nuestra máquina. Es muy sencillo de soldar, ya que uno de los terminales del botón será la tierra y el otro será el que vaya al puerto paralelo de nuestra Raspberry Pi.
Básicamente esto es todo en este episodio, espero que os haya ayudado y os haya servido para aprender y nos vemos en el siguiente. Adiós.